Hablábamos también, chicos, sobre la periodización, ¿no? Hablábamos que la historia estaba compuesta por periodos, como decía su misma palabra lo dice, periodos. ¿Y ustedes recuerdan cuál era el padre de la historia? Sí les dije también. ¿Quién era el padre de la historia? Heródoto, recuerden, Heródoto. Yo incluso les había dicho que lean, sí, muy bien, gracias Fanny, que lean ese pequeño fragmento de Heródoto, sí, él es el padre, él es considerado el padre de la historia, puesto que él empezó a escribir la historia escrita de algunos hechos importantes que sucedieron ese entonces. Ahora, también hablábamos de los historiadores, que eran personas, y recuerden que los historiadores también, para realizar una determinada actividad, ¿sí?, la iban dividiendo por diferentes fases. Hablábamos del método del trabajo. ¿Se recuerdan el método del trabajo del historiador? ¿Cuántos pasos tenía aquí? Tenía como 4 fases. 4, muy bien, 4 fases, 4 pasos, ¿verdad? ¿Cuál era la primera? ¿Ustedes recuerdan cuál era la primera? ¿Qué es lo que hacía el historiador? ¿Qué es lo que se hacía? Buscar información. A ver, Fanny, su conota. Sin adivinar, sin adivinar. Si es que sé, participo. Y si no, no pasa nada. Fanny. Era una elaboración de hipótesis. Excelente. Primerito se establecía hipótesis. ¿Ya? Hipótesis. ¿Cuáles eran las hipótesis? Las ideas, las preguntas que se planteaba el historiador de un tema determinado. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer? ¿Por qué voy a investigar? ¿Qué es lo que quiero descubrir? O si quiero comprobar esto o no, ¿sí? Eso era. Ya, ¿cuál era la segunda fase? ¿Cuál era la segunda fase, chicos? Búsqueda de información. Búsqueda de información, muy bien. Entonces, mire, la primera fase ya estaba hecha. Y me planteé mi hipótesis. Segunda es buscar la información. Busco de todos los lugares que yo pueda encontrar. Recuerdan aquí también que hablábamos de fuentes primarias y secundarias. Libros, diferentes espacios, un resto arqueológico, etcétera, opiniones de algunos expertos, etcétera. Busco toda la información relacionada a ese tema. Luego, ¿qué hago después? ¿Cuál era el tercer paso? Análisis de las fuentes, dicen. Ya, muy bien. Aquí sí, el tercer paso es análisis, sí, de toda esa información que yo haya recolectado, ¿sí? Voy a ir viendo si esta me compete, si es certera, sí, caso contrario la desecho, ¿verdad? Entonces, mire, aquí iba ya el trabajo más fuerte, de ir comparando información, de ir analizando, de ir sacando la información que no me compete y quedarme solo con la buena. Y por último, ¿cuál era el último paso? ¿Cuál es el último paso? La elaboración de conclusiones. La elaboración del informe final de las conclusiones. ¿A qué llegué yo con todo eso? ¿Verdad? Entonces, miren, eso era el método del trabajo comprendido en 4 pasos. Entonces, no olviden que habíamos visto concepto de historia, la periodización y el método del trabajo. Ahora, el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre las ciencias auxiliares de la historia. Si yo les pregunto, ¿qué es una ciencia auxiliar? ¿Qué me diría usted? Vamos a ver, ¿qué será una ciencia auxiliar? ¿Para qué servirá? ¿De qué se tratará? Tal vez son los comentarios de otras fuentes informativas de la historia que pasó. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién más me puede ayudar? ¿Qué serán las ciencias auxiliares? Si yo hablo de auxiliar, ¿a qué me refiero? ¿Qué será? Un apoyo. A rescatar algo. A ver, Juan Carlos Morocho. Puede ser el apoyo de la historia, yo qué sé. Apoyo, muy bien, excelente, ¿ya? Entonces, miren, el día de hoy nosotros vamos a ver las ciencias auxiliares
la historia. Vamos a hacer de cuenta esto. Voy a visualizar o voy a imaginarme un arbolito, ¿ya? Un árbol. Usted sabe que el árbol tiene un tronco y tiene ramitas, ¿verdad? Entonces, el tronco va a ser la historia, ¿sí? La historia en sí. Y las ramitas van a ser las ciencias auxiliares. Las ramitas van a ser las disciplinas, otras disciplinas más chiquitas que ayudan a la historia, porque recuerden que la historia es un término muy amplio, pero hay otras ciencias o otras disciplinas que ayudan, como decía Juan Carlos, ¿sí? Al saber de la historia, seguir descubriendo, de seguir conociendo más cosas que han ocurrido, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar observando un video, chicos, sobre las ciencias auxiliares. How's he doing, really? Ciencias auxiliares de la historia. Se llama generalmente ciencias auxiliares de la historia al conjunto de ciencias que de diversas maneras facilitan la tarea del historiador. Algunas de estas ciencias se hallan muy unidas a la historia, tanto que es imposible considerarlas por separado sin hacer referencia una de otra. Por ejemplo, la geografía determina el campo espacial de los hechos donde sucedieron. La cronología ayuda a la historia determinando cuándo sucedieron los hechos, en campo temporal. La psicología ayuda a comprender el comportamiento humano, en el campo psíquico. Otras son las que, aun siendo independientes entre ellas, guardan con la historia una unión muy íntima, porque estudian los hechos histórico-culturales, por ejemplo, la filosofía, la política, la lingüística, el derecho, la sociología, la etnología, la pedagogía y la economía, entre otras. Existe otro grupo de ciencias que colaboran con el historiador, ayudándolo a solucionar algunas particularidades. Entre ellas podemos citar la física, las matemáticas, la química y las ciencias naturales. También existen otras ciencias auxiliares que dependen directamente de la historia, porque sus objetos de investigación son formas de testimonios imprescindibles para la reconstrucción de los hechos históricos. Por ejemplo, la arqueología, que se dedica al estudio de restos antiguos dejados por el hombre. La paleontología, cuyo objeto de investigación son los restos de seres vivientes en forma de fósiles. La heráldica, que tiene como objeto de estudio los escudos antiguos, banderas, símbolos y blasones. La criptografía, que se dedica al estudio de escritos en forma secreta y enigmática. La numismática, cuyo objeto de estudio son las monedas y billetes antiguos. También está la antropología, que se dedica al estudio del comportamiento y costumbres del ser humano, tanto del pasado como del presente. Listo, chicos. Entonces, miren, aquí hemos acabado de observar, ¿sí? Un video acerca de las ciencias auxiliares. Ahora vamos a abrir el libro. Déjenme ver. Vamos a ver.
el libro en la página 22, por favor. Ya vamos a abrir en la página 22 de nuestro texto. Ya deme un ratito nomás. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Que no he borrado del otro. Ok. Voy a compartir la pantalla. Entonces, miren, como ya acabamos ahorita de observar también un poquito acerca de las ciencias auxiliares, ¿ya? Entonces, me va a ayudar leyendo, por favor, aquí, señor Juan Carlos Morocho. Este primer párrafo, estos dos de aquí, por favor, son cortitos. Juan Carlos, ¿me escucha? ¿Cuál me dijo, licenciado? Estos dos de aquí, este y este, está aquí. A ver, ya. Las ciencias auxiliares. Existe un conjunto de disciplinas, muchas de ellas de ambiente social, que auxilian a la historia en su quehacer. Algunas de estas ciencias son antropología, ayuda a estudiar los hábitats, costumbres y relaciones. En estos es la costumbre de los grupos humanos a través del tiempo. Ya, muchas gracias. Entonces, ahí nomás. Algo muy importante que nosotros tenemos que comprender sobre las ciencias auxiliares, que son un conjunto de disciplinas, como yo les decía, ¿sí? Las ciencias auxiliares son disciplinas que auxilian a la historia en su quehacer, ¿sí? Para ir descubriendo o ir comprendiendo diferentes aspectos. Entonces, hablamos que estas ciencias o estas disciplinas se han subdividido en pequeñas partecitas, ¿ya? Por ejemplo, podemos ver la antropología, ¿sí? Si nosotros hablamos de antropología, es el estudio de las culturas de los diferentes grupos humanos. Por ejemplo, nosotros podemos solo ponernos a pensar en nuestro país. Nuestro país se llama Ecuador, pero hay diferentes culturas en nuestro país. Entonces, la antropología es la encargada de estudiar estas diferentes culturas. Si yo hablo de culturas, ¿qué es lo que engloba una cultura, chicos? Vamos a ver. ¿Qué nomás engloba la cultura? ¿Qué aspectos nomás? Las costumbres de cada los habitantes de ciertas provincias, por ejemplo, los quichuas, los yuaras, Ya, los afros, los ya muy bien. mestizos. Costumbres. Perfecto, costumbres. ¿Qué más? ¿Qué más hace relación a las culturas? La Costumbres, vestimenta. vestimenta. Perdón, Gloria. Las tradiciones. Tradiciones, ¿verdad? Gastronomía, hasta el léxico, el lenguaje, el idioma de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, mire, entonces a eso nos referimos que la antropología estudia las culturas de los diferentes grupos humanos a través del tiempo. Si todo, desde la antigüedad hasta la actualidad, la antropología es la que estudia la cultura, ¿sí? Vamos a ver la siguiente disciplina, que es la geografía. Ayúdeme, Cecilia Pucha, leyendo, por favor, este siguiente párrafo. Ayuda a ubicar los lugares donde sucedieron los hechos históricos y el territorio en el que se ha desarrollado la vida de los pueblos. Muchas veces los hechos históricos han sido determinados por el medio físico en el que tuvieron lugar. Ya, muy bien. Gracias, señorita. Entonces, si hablamos de geografía, nos referimos al estudio de los lugares o del medio o del espacio físico. ¿Ya? Por ejemplo, hablamos de un determinado lugar, todos conocemos de la batalla del Pichincha, la batalla del Tarqui, un acontecimiento que ha sucedido en el determinado lugar, ¿sí? A eso nos referimos con la geografía. Vamos a ver la siguiente disciplina, que es la geología. Vamos a ver, deme leyendo Abigail Ayora, por favor, el siguiente párrafo. Geología. Es especialmente útil para estudiar las primeras etapas de la evolución del planeta, en vista de que se ocupa de la formación y constitución de la corteza terrestre. Muchas gracias, Abigail. Entonces, mire, aquí la geología es el estudio de la evolución del planeta, ¿ya? Entonces, más que todo lo que está constituido en la corteza terrestre. Por ejemplo, aquí podemos decir, por ejemplo, las montañas, las planicies, las colinas, las cordilleras, los ríos, etcétera, ¿sí?
todo lo que se encuentra en la corteza terrestre. Y esto se ha dado, ¿sí? Ha ido cambiando por los diferentes fenómenos de la naturaleza. Entonces, la geología estudia la evolución del planeta, todo lo que está en la corteza terrestre, ¿ya? Vamos a ver la paleontología. Ayúdenme leyendo, Gloria Guamashigra. Ayúdenme leyendo esto, por favor. Paleografía. Se ocupa de las tomas de estructura antigua y de los No, signos. la paleontología. Primero el primero. Ya, paleontología estudia los fósiles de animales y vegetales de la época remota. Gracias. Entonces, miren, aquí la paleontología, vuelta como dice, es el estudio de fósiles de seres vivos. Ya hablamos de seres vivos. Entonces, la paleontología es el estudio de los fósiles de seres vivos para ver de qué tiempo, en qué tiempo existieron o hace qué, cuántos años tiene un determinado fósil, tal vez qué edad tuvo para morir o tal vez hasta incluso algunos restos de que cuál fue la causa por la que murió, sí, etcétera. Entonces, miren, cada una de estas ciencias, cómo van investigando en un tema determinado para contribuir a la historia. Por eso dice, son disciplinas que auxilian en el quehacer de la historia, ¿ya? Vamos a ver ahora la paleografía. Ayúdeme, Darwin. Benalcázar, leyendo, por favor. Paleografía. Se ocupa de las formas de escritura antigua y de los signos convencionales que los humanos utilizaban para comunicarse entre épocas pasadas. Esta ciencia es muy importante para descifrar el contenido de documentos antiguos. Ya, muchas gracias, Darwin. Entonces, algo importante aquí, chicos. La paleografía estudia la escritura antigua, ¿ya? Escritura y signos antiguos. ¿Para qué? Para descifrar documentos antiguos. Entonces, miren, algo muy importante aquí. Si ustedes se pueden dar cuenta, cada una de estas disciplinas se especializa en un determinado tema, ¿ya? Entonces, aquí vemos la paleografía, el estudio de la escritura antigua, ¿sí? De escritura o signos antiguos. ¿Para qué se estudia eso? Para descifrar muchos documentos antiguos. Recuerden que al inicio, la escritura no era como la que hoy conocemos, desde la A hasta la Z, no. Más bien, la escritura al inicio fue cuneiforme, por medio de signos, ¿verdad? Por medio de signos. Luego se cambió a la escritura pictográfica por medio de pictogramas o gráficos, dibujitos, ¿sí? Tenía una similitud a la escritura egipcia, pero miren, entonces hay muchos documentos que se escribieron en ese determinado tiempo, en ese determinado época, ¿ya? Entonces, quedaron esas escrituras. Entonces, para descifrar el texto, lo que dice eso, hay que estudiar. Entonces, miren, una de las disciplinas que se encarga de esto es la paleografía, para descifrar todos esos documentos antiguos. Tal vez que está escrito, recuerden que como dice, algo que se escribe jamás se olvida, ¿verdad? Porque la mente es muy frágil. A veces nos pasa algo o decimos tengo que acordarme y la mente es muy frágil, pero cuando usted escribe en un papelito, en algo, antiguamente se escribía en piedras de cerámicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si pase mucho tiempo, lo va a encontrar ahí. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta cuando usted está muy enamorado, jovencito, así, y el novio o la novia le ha regalado una carta, ¿no es cierto? Y usted la guarda como tesoro eso. Ha pasado los años, 4, 5, 6 años, y encuentra eso. A veces hasta se ríe de lo que ha sabido decir tantas cosas, ¿no? Que a veces tal vez continúa con esa persona o a veces ya hasta se acabó el romance, el enamoramiento con esa persona. Sí, pero como dice, la escritura queda ahí, queda ahí. Entonces, mire, de eso se encarga la paleografía. Ahora vamos a hablar de la arqueología. Una de las ciencias, digamos así, más completas, sin menospreciar ninguna de las otras ciencias, ¿sí? O otras disciplinas, pero para mí es una de las más completitas que realmente engloba casi a todas. Vamos a ir viendo, ayúdenme aquí, Hernán Quesada, leyendo el primer párrafo, por favor. El aporte de la arqueología. El aporte de la arqueología, quizás uno de los ciencias auxiliares de la historia más relevantes.
la arqueología, que también estudia el paso, pero difiere de aquellos en su objetivo y método del estudio. Ya, gracias, Alex Yunga. Ayúdeme leyendo el siguiente párrafo. Todos los puntos que hacer en el pasado remoto cuando aún existía la escritura, de manera que las pruebas que vale de grupos de las primeras humanas y de las civilizaciones tan antiguas como la sea la física. Gracias, Luis Sigue. Ayúdeme leyendo el siguiente párrafo. Luis, ¿me escucha? No le escucho yo. Ya, licencia. Sin embargo, no es raro que en la actualidad se hagan estudios arqueológicos de periodos más recientes con la ciudad o el medioevo. Medioevo. Gracias. Fanny Suconota, ayúdeme leyendo el último párrafo, por favor. A ver, por otra parte, el arqueólogo usa como fuente de información estrictamente los restos materiales, mientras que la historia, aunque también se vale de estos para el estudio de etapas antiguas como las prehistoria, da más valor a las fuentes escritas. Gracias. Dios mío, el guau está llorando ahí. De alguien, no sé de quién está llorando los niños. Ya. Ok, entonces miren chicos, aquí importante, como dice, la arqueología, sin menospreciar a ninguna de las otras ciencias, ¿sí? Es la más relevante de todas estas disciplinas, puesto como dice que aquí ella difiere su objeto y el método de estudio, ¿ya? Entonces, recuerden que la arqueología estudia restos, sí, restos materiales de un determinado lugar, de una determinada persona, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el arqueólogo? Como dice, en muchos lugares no hay historia escrita para conocer qué es lo que sucedió en ese entonces, puesto que la escritura era como no tan relevante en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No se dice, no se queda como conformista, bueno, si no hay historia escrita, entonces ya no hay cómo hacer nada, no. El arqueólogo busca la manera de ir descifrando todos los aspectos que sucedió en ese entonces. Entonces busca todos los materiales, todos los restos materiales de ese lugar para ir estudiando e ir construyendo la historia. Entonces, miren chicos, hasta aquí vamos a dejar, ¿ya? Entonces, hoy hemos visto las ciencias auxiliares de la historia, que son disciplinas que contribuyen en el quehacer de la historia. Ya, entonces aquí hemos visto algunas, ¿sí? No, estas no son todas, chicos, hay muchas más, pero hemos visto cómo estas interfieren o aportan a la historia en su quehacer, en su trabajo. Ahora, lo que les voy a compartir es el deber, ¿sí? Ustedes saben, nosotros ya debemos hacer esta semana el primer deber, ¿ya? Entonces, aquí está, en la semana 5, 6, chicos, del 27 al 10 de octubre, en la semana 6, usted puede ver Edad Media, Moderna, Contemporánea, deber 1 de la historia, ciencias auxiliares. Aquí está lo que acabamos de observar, y aquí dice, pero esto quiero que me den leyendo muy clarito. Aquí le voy a pedir que me dé leyendo a Cristian Ushka. Clarito, clarito. Lea, por favor, lo que dice ahí. Cristian, ¿me escucha? Allá, sí. Ya. Deme leyendo, Cristian, lo que está subrayado, por favor. Se realiza la siguiente actividad del trabajo que se debe realizar a mano, en cuaderno o en hojas cuadriculadas. Utilice esferos, evite tachones, cuide la ortografía y presentación. Luego tome una fotografía clara y suba a la plataforma. Deber 1, historia. Gracias. Entonces, mire, aquí dice, el trabajo debe ser realizado a mano. Mano, no dice computadora, no dice otra cosa. A mano. Yo le digo clarito, y eso también queda grabado. Estudiante que me haga en computadora tiene 0, porque no automáticamente tiene 0. Así
bien hechito ese deber, tiene 0, porque la primera orden, como dice, es a mano, no es en computador. ¿Ya? Clarísimo, clarísimo. Tiene que utilizar esferos, por favor, evite tachones, cuide la ortografía, la presentación. Luego que esté ya su trabajo bien hechito, tiene que tomar una fotografía clara y subir a la plataforma. Estos son los datos que va a completar. Deber 1, nombre, materia, docente, curso y paralelo y la fecha. Ahora, aquí, ¿usted qué es lo que va a hacer, chicos? ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a responder las siguientes preguntas. Usted tiene que copiar todo esto en su cuaderno. Son 2 preguntas, 1 y 2. Ya, dentro de la primera pregunta están cuatro viñetas y dentro de la segunda pregunta están 7 viñetas. ¿Ya? Aquí esto tiene que ver con relación al método del trabajo. Imagínate que estás realizando una investigación histórica sobre dónde vivían los seres humanos en el Neolítico. Di a qué fases de la investigación se refiere cada afirmación y ordénalas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ir haciendo usted? Ir ordenando cada una de estas. Recuerde que el método de trabajo son 4 pasos. Hipótesis, recolección de información, análisis de información y elaboración de conclusiones. 4. Entonces usted, por ejemplo, lee esto que dice, comparas esta información de una exposición del museo sobre la prehistoria en la que hay dibujos de los poblados neolíticos y explicaciones sobre la vida en este periodo histórico. ¿Esto a qué corresponderá? ¿La primera, la segunda, la tercera o a la cuarta fase? Esto puede ir ordenando primero, segundo, tercero, cuarto y acá al lado también ponerle primera fase, segunda fase, tercera fase, cuarta fase. Se terminó. Vamos a la segunda pregunta. Imagínate que se inicia una guerra entre los países A y B. Clasifica las siguientes afirmaciones según sea posible, si es una causa o una consecuencia de la guerra. Ya, entonces aquí usted tiene que ir leyendo el A, el B, el C, el D, etcétera, y usted acá al final colocar si esto es una causa o una consecuencia. Por ejemplo, dice, el país A lleva años asaltando los bancos comerciales del país B que pasan cerca de sus costas. ¿Esto es una causa o esta es una consecuencia? Las principales ciudades del país A sufren importantes destrucciones. ¿Esta es una causa o esta es una consecuencia? El rey del país B es un personaje muy belicoso, casi digo delicioso. Es muy belicoso y cree que una guerra con un país extranjero puede hacer aumentar su prestigio. ¿Esta es una causa o una consecuencia? Entonces, así sucesivamente acá copia y al lado escribe si es causa o consecuencia y eso es el deber. Luego que ya está realizado su deber, ya tomó la fotografía clara y todo, vamos a subir aquí donde dice semana 6, pero yo no sé por qué me han puesto semana 6. Yo voy a cambiarle, no. Descartar. Espérenme, yo voy a cambiar. Alguien me ha dado escribiendo, hermoso, gracias, el que me ha dado colocando el deber, pero yo me gusta colocar mi deber tal cual es, como para que usted pueda darse cuenta. ¿Ya? Control C, descartar. Vamos a ver, entonces aquí solo voy a corregir un poquito. Ya, aquí. Listo. Entonces aquí voy a poner deber 1, historia. Listo. Entonces esto nosotros tenemos hasta el 10 de octubre. No, ¿cómo va a ser hasta el 10 de octubre? Si recién les pongo, hasta el 17 tiene. Recién les voy a poner, no, jamás, imposible les pudiese poner esa. Ya, entonces aquí está. Si ven algunos estudiantes ya han subido, Gloria, Joana, Fanny, ya han subido algunas. Dígame, Luis, sigue. El título, licenciada. Deber 1, historia, nada más. Bueno, yo espero que ya les acabé de dar las indicaciones, ¿sí? Voy a dejar de grabar.